Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, Tauro. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo, mi querido bisonte. Empezamos, corazón. Muy bien, Tauro. Mi querido Tauro, últimamente tú estás mostrando, últimamente te notas como muy cansado, o estás un poco enfermo o enferma. ¿Por qué? Porque yo he visto como una gran araña como que te estuviera consumiendo, Tauro. Pero esa araña no era una araña negra, sino de colores. Entonces, puede ser que las causas de tus enfermedades o achaques que a lo mejor tú tienes está relacionado también con el estrés, Tauro. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, ¿cómo puede ser estrés si justo, yo que sé, estaba levantando un mueble y se me ha dislocado el brazo? ¿Vale? A veces, Tauro, cuando uno está tan estresado, tan estresada, pues simplemente no mide fuerzas o no toma conciencia que si levanta mucho peso se puede dislocar el brazo. O muchas veces también el estrés hace que se acumule en algunos puntos de los cuerpos como unos nudos y automáticamente te produce lo que es una lesión, mi querido bisonte. Pero es importante que te relajes un poco. Es importante, porque siento que el motivo de todas tus enfermedades, o por lo que tú de repente te sientes como cansado o cansada, es el estrés, Tauro. Es el estrés, porque esa araña, lo que yo he visto, esa araña es como que te estuviera comiendo por dentro, Tauro. Entonces es el estrés, bisonte. Vamos a ver carta guía, carta de consejo. Otras imágenes que he visto, muchos niños. No sé si a lo mejor tú quieres ser padre, quieres ser madre, o me dice Richard, mi trabajo está relacionado con la educación, y a lo mejor estás un poco estresado o estresada, o me dice Richard, tengo criaturas pequeñas, y quizás también eso te causa estrés, bisonte. Y más cuando son recién nacidos. Hay niños que creo que se levantan cada hora y lloran y quieren que lo cambien, que le den lo que es el biberón, etcétera, etcétera. Como también hay niños que tú le das, como se dice, su biberón o lo cambias y todo el día están tranquilos. Pero parece que no es tu caso, Tauro. Parece como que, pues, la causa de tu estrés o de tu pareja está relacionado también con los niños. Pero bueno, esto pasará. Esto pasará. Es lo que tiene ser padre o ser madre. Vamos a ver carta guía, carta de consejo. Carta guía, carta de consejo, Tauro. Carta guía, carta de consejo, bisonte. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de los enamorados, mi querido Tauro.
que representa lo que es a Géminis, también representa la comunicación, también representa respuestas, quizás de documentos, pero sobre todo también representa lo que es el encuentro o la buena armonía con tu pareja o cambios. También puede ser cambios, ¿vale? Vale. Yo siento como que tú tienes que buscar un equilibrio relacionado con una noticia con tu pareja o con un cambio con tu pareja, Tauro. Siento esto, ¿vale? Es una carta buena. La carta de los enamorados es diplomacia. La carta de los enamorados es que todo se arregla hablando, bisonte. Todo se va a arreglar hablando. Es una carta buena, buena. Si esta carta lo llevamos lo que es en la parte espiritual, a lo mejor tú necesitas también desconectar. Necesitas de repente darte un día o un par de días para ti, Tauro. Pero es una carta buena. Vamos a ver Géminis, Piscis o Acuario. Otra vez Piscis o Acuario. Aries, Leo, Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Tauro, iniciales. Es muy importante la comunicación. Cuidado con los celos también. Cuidado con los celos, porque los enamorados representan el signo de Géminis. Y Géminis tiene doble personalidad. Entonces, también puede ser los celos. Vamos a ver qué más me dicen con las cartas. La letra I, la letra Y, la letra E, la letra R y la letra X. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot de la New. Carta guía, carta consejo con el tarot de la New. Tauro. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del mundo, Tauro. Hay una verdad que tú quieres que salga a la luz. O hay una situación que tú quieres que se concrete ya. Voy a sacar otra carta más. La carta del 7 de Pentáculos. Muy bien. Bisonte. ¿Alguno de ustedes, Tauro, quieres posiblemente que se mejore tu situación económica? ¿Alguno de ustedes? O alguno de ustedes, luego de una conversación, de una charla, posiblemente tienes que cerrar un ciclo para que no tengas más pérdidas económicas. Siento que quizás el problema, el estrés que tú también tienes con tu entorno, con tu pareja y las enfermedades que estás teniendo actualmente, también está relacionado quizás por problemas económicos. Porque aquí tenemos el mundo y al costado la carta del 7 de Pentáculos. A lo mejor tú estás pidiendo un aumento, a lo mejor tú estás pidiendo que se solucione este problema económico. Y esto te tiene, cariño, la cabeza hecho un bombo, Tauro. Tienes problemas económicos, mi bisonte, pero tranquilo, tranquila. Porque la carta de los enamorados dice, hablando se solucionan las cosas. Bisonte, mira, hay una frase que dice en Tauro, el que no llora, no mama. Si tú tienes un problema económico y si tú no tocas puertas, ¿cómo crees que tu entorno va a saber que tú necesitas algo? Sé que a lo mejor me dice Richard, pero yo no quiero que digan que estoy mendigando. Tú no estás mendigando nada. Tú vas a pedir lo que es un préstamo. Todos en algún momento, Tauro, las personas mortales como nosotros, tenemos problemas económicos en algún momento, bisonte. Todos. Salvo que tú hayas nacido en cuna de oro. Esa es otra historia. Vamos a sacar más cartas. A ver. La carta de la justicia. Y al costado, la carta del 8 de espadas. Vale, Tauro. Siento, mi querido bisonte, que, no sé, ¿te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado alguna vez, ¿vale? En la cual reflexionas y dices, qué mal distribuido está todo, Tauro. Las personas que tienen tanto dinero no lo saben aprovechar, lo derrochan, porque es verdad, es verdad. Hace años salió, aquí yo vivo cerca de lo que es en Paseo de Gracia, en Barcelona, donde están todas las tiendas de lujo, ¿vale? Y hace años, antes de la pandemia fue.
salió lo que es en las noticias, que creo que era un ruso, un jeque, había entrado de compras porque tenía lo que es un compromiso y se había gastado prácticamente como 1.000.000 de euros. Imagínate, para un compromiso de un día, bisonte. Para un compromiso de un día. Yo con 1.000.000 de euros no sé qué haría, bisonte. Me arreglo la vida. Entonces, Tauro, yo siento, mi bisonte, que tú dices, Richard, yo quiero lo mejor para mi familia. Yo me esfuerzo cada día, trabajando, estudiando, o mi pareja se esfuerza. Pero sin embargo, mi entorno, la sociedad, me pone las cosas difíciles. Quizás en los impuestos, quizás de repente te pagan poco, quizás me dice Richard, no valoran mi trabajo, etcétera, etcétera. Todo ese cúmulo, bisonte, tú te lo llevas inclusive cuando te vas a dormir. Por eso que al día siguiente amaneces hecho polvo, estresado, estresada. Nunca lleves tus problemas económicos a tu cama. Sé que cuesta, Tauro, porque si no, Tauro, no vas a solucionar nada. Parece que te estás comiendo la cabeza constantemente con el problema que tú tienes, bisonte. Y para muchos de ustedes, el problema fuerte es en la parte económica. Vamos acá más cartas. O los problemas que tú tienes con tu pareja están relacionados con la parte económica, bisonte. Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos, ¿ves? Y la carta del 2 de pentáculos. Muchos de ustedes, Tauro, van a buscar un proyecto nuevo, algo nuevo, bisonte. Y siento que esto te va a dar lo que es alegría. Se viene más adelante, Tauro. Un proyecto nuevo te va a dar alegría, bisonte. Entonces, Tauro, no te desanimes, que muy pronto vas a salir de ese problema económico. Quiero preguntar más, ¿por qué yo he visto esa araña? Una araña enorme, sinceramente, de colores, pero que te estaba comiendo, Tauro. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver. Los problemas de Tauro, tanto los problemas de amor como también económico, ¿está relacionado con la magia? Voy a preguntar, Tauro. Vamos a ver. ¿Está relacionado con la magia? Vamos a ver. Los problemas de Tauro, cariño, ¿está relacionado con la magia? Los problemas de Tauro o la envidia, ¿por qué no también? Vamos a ver. La carta del juicio es un sí. Tus problemas están relacionados con la magia y con la envidia. Con la envidia. No todo tiene que ser brujería, no todo. Pero esa imagen de la araña, pues simplemente se me ha despertado las alarmas, bisonte. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? El tarot Z, Tauro. Quiero ver por qué yo he visto esa gran araña que te come. Vamos a ver, bisonte. La carta del caballero de oros, cariño. Hay mucho celo en tu entorno. Mucho celo, muchas envidias, Tauro. Muchas envidias. Mira, si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que viene con fuerza, con un toro. Encima está sentado este personaje. Y este personaje es como que quiere acaparar todo, bisonte. Lamentablemente, mi querido Tauro, hay mucha gente que te tiene envidia, Tauro. Mucha gente. Envidia quizás en tu parte económica. Envidia quizás porque tú estás realizándote como persona. Porque de repente tú estás con la mujer ideal, con el hombre ideal. Porque a lo mejor tu familia te apoya, te quiere, te entiende, Tauro. Hay mucha envidia en tu entorno. O tu propio entorno, bisonte. Esta es una carta de envidia, cariño. Hay mucha envidia. Quieren ser como tú, quieren acaparar, quieren de repente se preguntan, ¿por qué Tauro es feliz? A pesar que no tiene nada. Hay mucha envidia, bisonte. La carta del caballero de copas, Tauro, ¿ves? Mira. Si tú te das cuenta, Tauro, aquí, la carta del caballero de copas, un deseo.
Acá hay un personaje delgado. Hay un caballo que está mirando al suelo. Una de sus patitas es de madera y está atado con unas sogas. Hay muchas aves en su entorno. Tauro. Yo lo que veo aquí, Bisonte, aparte de la envidia, hay celos. Celos, Tauro. No veo infidelidad. No veo infidelidad, no. Pero sí veo celos. Celos de repente de que tú eres feliz con tu familia. Celos que a pesar que a lo mejor tú tienes problemas económicos, tú siempre tratas de dar buena cara a la situación. Hay muchos celos, hay mucha envidia, Tauro, aquí. La carta del 9 de copas, gula de amor, Bisonte, gula de amor, mira, Tauro. No sé por qué también siento, mi querido Tauro, que algunos de ustedes están lidiando con personas que quizás son muy absorbentes, Tauro, muy absorbentes. Para algunos de ustedes un grupo, no todos, hay un grupo. A lo mejor es tu pareja, a lo mejor es tu familia, son muy absorbentes. Esa energía, esa mala vibra, Bisonte, te está afectando. Te está afectando, Tauro. No sé por qué siento que estás lidiando con personas que quieren más de ti, que quieren ser como tú. Y puede ser tu vecino, puede ser tu familia, puede ser tu entorno. No están conformes, Bisonte. Vamos acá más cartitas. Acá hay una persona que reclama. Acá hay una persona que te cela. Acá hay una persona que te hace sentir mal, Bisonte. La carta del 6 de espadas. Inclusive, mi querido Bisonte, no sé por qué siento que muchos de ustedes, quizás la tristeza o el estrés que tú estás teniendo, puede ser porque estás al costado de una persona que manipula una situación. Puede ser pareja, puede ser hijo, puede ser familia. Parece como que tú estás lidiando con una persona que te amenaza constantemente que se va a marchar de tu vida, que se va de tu vida, Tauro. Hay una persona que te dice, me voy, me voy. Si tú no me complaces, me voy. Si tú no me dejas hacer esto, me voy. Siempre como que te está manipulando, Bisonte. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos de ustedes puede ser la propia familia, puede ser los hijos, puede ser una persona que tú quieres que se mantenga lo que es a tu lado, Tauro. Siempre te está amenazando, Tauro. Siempre te está poniéndote entre la espada y la pared. La carta del as de pentáculos, Tauro. Siento que muchos de ellos, mi querido Bisonte, alguna vez ya se han marchado de tu vida, alguna vez, pero han vuelto, mira, han vuelto, Tauro. Y tú por amor a ellos lo vuelves a recibir otra vez en tu casa, en tu hogar, mi querido Bisonte. No sé por qué siento, Tauro, que están abusando de tu buen corazón, Tauro. Tú eres una persona que tiene los pies en la tierra. Eres una persona que te gusta la familia. Eres muy hogareño, muy hogareña con tu familia, con tu entorno, Bisonte. Y parece que esta persona que te chantajea y dice me voy, sabe que tú lo quieres mucho. Sabe que prácticamente a ti te va a doler que desaparezca de tu vida, Bisonte. Y por eso que está jugando con esto, Tauro. O tú de repente estás saliendo con alguien y esta persona te dice, más vale que te quedes callada o callado o si no yo me voy. Se acaba esta relación, te bloqueo, mi Bisonte. Ha encontrado tu punto débil, Tauro. Ha encontrado tu punto débil, mi querido Bisonte. Esta persona parece como que dice, Tauro tiene que hacer caso a todo lo que yo diga, porque si no me voy de su vida, cariño. Vamos a ver el oráculo, dice, plenitud. El número 39 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia, Bisonte. Siento que algo que tú estás trabajando hace tiempo, ya sea
para que te realice lo que es en la parte profesional, en un proyecto, o de repente un dinero, o quieres ser madre, quieres ser padre, se concreta. Tauro. Tengo que taparlo porque si no, YouTube me puede sancionar. Aquí representa una mujer que está embarazada, ¿vale? Está embarazada y está como Dios lo trajo al mundo. Hay algo que tú quieres que se concrete. Hay algo que tú quieres de repente que se realice o que te llamen. Se va a concretar, ¿vale? El oráculo te dice que dentro de toda tu desgracia va a haber lo que es una recompensa, Tauro. Hay algo que llega que tú has estado buscando hace mucho tiempo, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, qué me quiere decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la fuerza y al costado la carta de la victoria. Muy bien, el 6 de bastos, victoria, cariño. En estos momentos, Tauro, es como que tú me dices, Richard, no sé cómo va a terminar este desenlace. No sé si podré lograrlo. No sé si a lo mejor de repente las cosas van a salir bien. Hay algo que tú estás trabajando o estás en un cambio, bisonte. Todo va a ir bien, Tauro. Todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque la carta de la fuerza me dice, tú puedes con esta situación. No tengas miedo, no te preocupes por nada. Y la carta de la victoria me dice en corazón que vas a llegar lejos. No sé por qué siento, Tauro, que tú estás empezando algo nuevo. Puede ser estudios, puede ser trabajo, puede ser proyectos, puede ser cambios. Te va a ir bien, mi querido Tauro. Te va a ir bien, te va a ir de maravilla, Tauro. Pero por favor, tienes que reconocer quién está intentando manipularte, especialmente lo que es en el amor. Por favor, Tauro, hay mucha envidia o esta persona no te quiere, Tauro, y simplemente está a tu lado quizás porque lo conviene. Pero hay una persona que te manipula, hay una persona que te hace llorar, que te hace sufrir, Tauro. Recuerda esa araña, te está consumiendo por dentro, mi bisonte. Hasta la vista, mi querido Tauro. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Bendiciones de corazón.